Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Como las Águilas, con Laura Campos. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Comenzamos. Hoy damos gracias a Dios por un nuevo día. Él da esfuerzo al cansado. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios multiplica tu fuerza y mi fuerza. Amados hermanos, en ocasiones Dios no cambia de manera inmediata y milagrosa nuestras circunstancias difíciles, pero sin embargo, sí nos da el poder para enfrentar lo que sea que tengamos que enfrentar a ti y a mí en el momento que lo necesitamos. Él da esfuerzo al cansado. El cuidado de Dios. ¿Estás luchando o estoy luchando o sufriendo? Dios da una nueva provisión de fortaleza espiritual, sobrenatural y fe a quienes dependemos humildemente de Él. Cuando tratamos tú y yo de superar las dificultades con nuestras propias fuerzas o con lo que nos dicen, a menudo nos quedamos cortos y nos cansamos. Incapaces somos de soportar la carga. Pero ¿sabes? Dios te promete y Dios me promete una fortaleza y un poder que superan los nuestros, y si seguimos confiando en Él, Él nos da esfuerzo cuando estamos cansados. Cuando el profeta Elías huyó de Jezabel, se fue al desierto deseando morir. Pero cuando estaba debajo de un enebro, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate, come». Elías miró en su cabecera una torta cocida y una vasija con agua. Ahí estaba la provisión para el cansado, para el desanimado. A pesar, mis amados hermanos, de que Elías había sido alimentado y había tomado agua, volvió a dormirse. El ángel le tocó por segunda vez diciendo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». El pasaje bíblico nos sigue diciendo: «Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios». Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Amados hermanos y personas que nos escuchan, cuando Elías ya no quería vivir, cuando le faltaron las fuerzas, Dios llegó a darle de comer y beber. Él da esfuerzo al cansado. Elías se había fortalecido porque Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Elías, amados hermanos, no tenía ganas de vivir. Había perdido la fe, estaba angustiado, pero Dios lo fortaleció. ¿Te has sentido alguna vez así? Dios quiere fortalecerte el día de hoy. Levántate y come, porque largo camino te espera. Él da esfuerzo al cansado, Isaías 40:29. Como podemos leer en el versículo, tenemos una gran promesa de fortaleza para los que estamos cansados, desanimados, para aquellos que ya no tienen fuerza. Isaías 40:29 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica, no suma, no resta, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Esto promete una fuerza renovada de manera sobrenatural,
Una fuerza, mis amados hermanos, que se compararía con levantarse como un águila o correr sin fatiga. Pero, ¿qué significa esto y cómo lo recibimos? El contexto, mis amados hermanos, de este versículo nos ayuda a entenderlo. Isaías 40, 29, 31. Él da esfuerzo al cansado. Los israelitas que recibieron esta promesa por primera vez estaban agotados por las dificultades que habían padecido. Habían vivido en el exilio en Babilonia durante varias décadas. Su perspectiva estaba obscurecida por pensamientos desesperanzadores. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios. ¿Pasó mi juicio? Isaías 40, 27. Los israelitas, amada iglesia, pensaban que Dios no podía ayudar o que no le importaban. Isaías usa un par de palabras, fatigado y cansado. En el lapso de unos pocos versículos aquí, Isaías 40, 27 al 31, estaban exhaustos y agobiados por las circunstancias de la vida, por las circunstancias de lo que habían vivido, de lo que estaban pasando. No solo eran débiles en cuerpo, sino también en espíritu. ¿Cómo podrían soportar las duras circunstancias de la vida por más tiempo? Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántas veces te has sentido cansado y sin fuerzas? Hay momentos en los cuales nos hemos sentido como Elías, sin ánimo, cansados, agotados, sin fuerzas. ¿Por qué? Porque las circunstancias difíciles nos agobian, mis amados hermanos, amada iglesia, y nos afligen a tal punto que a veces ya no deseamos continuar en el camino. Sin embargo, nuestro Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, es quien nos fortalece, pues Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Levántate y anímate, amado hermano, amada iglesia, tú que me estás escuchando, anímate, levántate con esta palabra, porque Él da esfuerzo al cansado y al que no tiene ninguna fuerza. Cuando Sansón, mis amados, estaba ciego, prisionero de los filisteos, era el hazmerreír de sus enemigos, era el bufón de sus enemigos, era el desecho de sus enemigos. O sea, todos estaban burlándose de Sansón porque estaba ciego. Había perdido la fuerza, pero él una vez más pidió a Dios que se la devolviera, pues sabía que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dios le devolvió una vez más su fuerza y mató a todos sus enemigos. La respuesta del profeta Isaías. Isaías, amada iglesia, respondió a la pregunta del versículo 27 diciendo: ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40, 28. Esta es una buena palabra para los cansados. Esta es una palabra de aliento al que está cansada o cansado. Es una palabra de aliento para aquellos que están desanimados o que estamos desanimados o en angustia o agobiados por las circunstancias. Tú puedes cansarte, mi amado hermano, pero Dios no. Dios es el que te fortalece.
Dios es el que me fortalece. Dios, mis amados hermanos, es una fuente inagotable de fortaleza y la da, te la da, me la da generosamente. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Isaías 40:29. Así es Él. El que siempre es fuerte y nunca se fatiga, ama ayudar a ti, a mí y a toda la gente que viene a Él, a la gente débil y cansada, sin fuerza. Él es el que nos anima, nos fortalece. Su fuerza es inagotable. Él está contigo y está conmigo para decirnos: levántate y come, porque largo camino te espera. Fuente inagotable de fuerza es nuestro Dios. Él da esfuerzo al cansado. Esto es lo que nos muestra la palabra. Si pensamos que Dios es demasiado grande para preocuparse por nosotros, en realidad no creemos que sea lo suficientemente grande. La grandeza de Dios no es solo que sea fuerte, sino que es fuerte para ti y para mí. Él es fuerte por nosotros. La gloria de Dios no es solo que tenga poder, sino que le gusta usarla para ayudar, o le gusta usar el poder para ayudar a ti y a mí y a quienes lo necesitan. Dios no es demasiado grande para preocuparse, es demasiado grande para no preocuparse y para esforzarnos y para darnos esa fortaleza día a día, momento a momento, cuando tú y yo lo necesitamos. Tengamos presente que Dios está pendiente de nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestro Dios es grande y tiene cuidado de los que le buscan. Nuestro Dios es grande y tiene cuidado de los que le buscan. La fuerza viene de Dios. Él da esfuerzo al cansado. Entonces, ¿cómo obtenemos esta fuerza en medio de todo nuestro cansancio? Podemos esperar que Isaías comparta la sabiduría del descanso físico, el ejercicio, la dieta, entre otra cosa. Pero si bien todas esas son fuentes de fortaleza dadas por Dios, no pueden darnos la fortaleza más profunda que necesitamos. Dios es el que nos fortalece. Necesitamos una fortaleza más fuerte, que esté a la altura de nuestros profundos desalientos. Isaías, amada iglesia, reconoce esto. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Isaías 40:30. En otras palabras, incluso aquellos en la flor de la vida, con una salud perfecta, tienen límites. Él da esfuerzo al cansado. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, ¿cómo conseguimos la fortaleza que viene de Dios? Solo hay una respuesta, y aquí llegamos a la gran promesa de este texto. Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. No los que trabajan para el Señor, sino los que esperan en Él. No se trata de hacer nuestra parte y pedirle a Dios que haga el resto. No se trata de mostrarle a Dios lo fuertes o lo suficiente que somos y pedirle que nos dé un poco más. No, aquí admitimos que no tenemos la fuerza que necesitamos. Reconocemos que necesitamos la fuerza que solo Él nos puede dar. Y lo esperamos, lo cual es más que pasar el tiempo. En hebreo, esta palabra conlleva un sentido de expectativa esperanzada.
En medio de las dificultades, lo miramos como aquel que obra todas las cosas para nuestro bien. Él da esfuerzo al cansado. Para concluir, como cristianos, miramos a Jesús, quien vino a nosotros y nos dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Él llevó sobre sí el peso de nuestro pecado y nuestro juicio en la cruz. Resucitó y envió su Espíritu para darnos poder y fortalecernos en todas nuestras debilidades. Ahora miramos a Jesús, lo vemos y esperamos que obre. En última instancia, esperamos el día en que regrese para arreglar todas las cosas y hacerlas nuevas. Mientras tanto, amada iglesia, tengamos presente que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:29. Dios nos bendiga. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Como las Águilas, con Laura Campos. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.